Saludos a todos los oyentes. Esta es la segunda parte de la tercera clase del curso que sobre durabilidad de la madera y derivados como productos de la construcción se imparte desde la unidad de bioconstrucción que está integrada por los Institutos de Ciencias Forestales, el ICIFOR, y Eduardo Torroja, ambos del CSIC, y por la Escuela de Montes de la Universidad de Córdoba. Este curso se encuadra dentro de la actividad formativa Aula Madera de esta unidad de bioconstrucción. Les habla Juan Ignacio Fernández Golfín, profesor de investigación del Instituto de Ciencias Forestales del ICIFOR y NIA-CSIC. Con esta clase seguimos ahondando en los contenidos más prácticos del curso y en este caso vamos a explicar cómo pasar de la asignación de clase de uso que vimos en el capítulo 2 a la prescripción de los productos técnicos de la madera, tratados o no, ya que, como verán, hay notables diferencias con lo que hemos visto en la clase anterior dedicada al caso de la madera maciza. En esta diapositiva ven ustedes toda la información que vamos a necesitar para hacer nuestro trabajo. Todo lo referido a la localidad en la cual se ubica la obra, la clase de uso asignada, que ya lo obtuvimos en el capítulo segundo, la vida en servicio establecida, que eso lo marcan las normas. Luego deberemos tener delante de nosotros la norma UNE 56.427, que es la que regula la protección de la madera y de los productos de madera para la construcción, todas las normas de producto, el acceso al GIS, al visor, y finalmente la herramienta Madester, que no es más que una forma práctica de utilizar los contenidos de la norma. Bien, pues abramos por un lado el GIS para tenerlo ya perfectamente abierto y por otra parte abramos la herramienta Madester para tenerla también perfectamente abierta. Lo vamos a abrir. Bien. Ya hemos visto en varias ocasiones el diagrama de pasos que deberíamos seguir para prescribir adecuadamente, en este caso, los productos técnicos derivados de la madera, de forma que su vida en servicio quede asegurada. Tras el diseño, realmente a estas alturas sería una especie de prediseño, los dos primeros pasos en este diagrama consistirán en establecer la clase de uso, que ya hablamos de ello en la segunda clase, la vida de servicio, que será establecida de acuerdo con el Eurocódigo 5, y establecer la clase de servicio, que en este caso ya verán ustedes por qué es necesario esta información. Establecida esta información preliminar, lo primero que deberemos hacer será seleccionar la familia de producto de madera con la cual vamos a trabajar. Por ejemplo, pues puede ser madera laminada, madera microlaminada, PSL, dúos, tríos, tableros contralaminados, es decir, o tableros de partículas, etc. Seleccionada la familia de producto, habrá que a continuación elegir la clase técnica que habremos de emplear en función de la clase de servicio y posteriormente el tratamiento que deberá incorporar en función de la clase de uso. Por eso ya vemos que es importante saber de partida la clase de uso y la clase de servicio. Con los productos de madera, la clase de servicio nos va a permitir establecer la familia de producto que vamos a necesitar y la clase de uso nos va a decir cuál es el tipo de tratamiento biológico que debemos incorporar a ese producto para que no se produzca la degradación biológica. La familia de producto que obtendremos con la clase de servicio
lo que nos va a permitir es que ese producto no se nos degrade físicamente con las condiciones de servicio en las cuales va a trabajar este material. Así, para cada producto se pueden dar dos situaciones distintas. La primera, que el producto incorpore de fábrica una durabilidad inherente a la clase de uso que hemos establecido. Normalmente suele ser por tratamiento, aunque en algunos productos derivados de la madera sólida, en los cuales la cantidad de madera maciza es elevada, por ejemplo la madera laminada, los dúos, los tríos, incluso los contrachapados, los tableros contralaminados, etc., la propia madera, la durabilidad natural de la propia madera puede aportar al producto una durabilidad natural suficiente. Pero para el resto de productos, como sobre todo los que proceden de la desintegración de la estructura de la madera, tableros aglomerados de fibras y demás, si queremos que el producto tenga una durabilidad biológica más elevada, habrá que añadírselo. Entonces, si el producto incorpora de fábrica el tratamiento adecuado o tiene la durabilidad natural adecuada, bien, pues no, ya habremos acabado, con prescribir el producto basta. Pero puede ocurrir que el producto no incorpore de fábrica el tratamiento adecuado para la clase de uso que hemos definido previamente. En este caso se pueden dar dos situaciones distintas. La primera, que se pueda aplicar un tratamiento eficaz sobre el producto fabricado. Esto normalmente solo suele circunscribirse a los productos derivados de la madera sólida, como por ejemplo la madera laminada, los dúos, los tríos y parcialmente al tablero contrachapado, y casi siempre circunscrito a las clases de uso más bajas, como la 2, la 3.1. Y el caso de la 3.2 normalmente ya no, ahí ya normalmente no se llega con tratamientos que apliquemos superficialmente. El tratamiento habrá que prescribirlo en estos productos siguiendo las mismas pautas que ya vimos en la charla anterior dedicada a madera sólida, así como controlarlo en la recepción en obra, verificando el documento de prestaciones del producto y la legalidad del agente de tratamiento entrando en el registro de biocidas. La segunda posibilidad sería que no fuera posible aplicar tratamiento alguno sobre el producto fabricado, situación que es muy frecuente con las familias las diversas familias de los tableros aglomerados, como pueden ser los tableros de partículas y los tableros de fibras. En este caso, como no le podemos, salvo que el fabricante pueda ofrecernos una línea de producto con el tratamiento adecuado incorporado, es decir, tratamiento en masa, que se aplique el producto, el que sea, mezclándolo con la cola y en el propio proceso de fabricación ya salga el producto tratado, pero esto no es normal. Entonces, si llegamos a esta situación y no hay producto tratado, pues entonces lo único que podremos hacer será reevaluar el diseño o simplemente cambiar el material. Por ejemplo, si ustedes tienen una clase de uso 3.1, pues va a ser prácticamente imposible, salvo que el fabricante les diga lo contrario, que puedan utilizar un tablero de partículas o un tablero de fibras, porque a esa situación, a esa clase de uso no se puede llegar con tratamientos superficiales ni de barrera. Bien, una vez que ya tenemos claro cuáles son los pasos a dar, bueno, pues vamos a empezar a desarrollarlos. Lo primero sería la selección de la clase técnica de producto. Para ello nos vamos a basar en las normas de producto
y en la norma 1.56.427 que nosotros la vamos a aplicar de forma más sencilla a través de la calculadora Madester y concretamente los contenidos de su pestaña Selección y Vida en Servicio. Bien, en esa pestaña de la calculadora Madester encontrarán una tabla como esta y la que va a aparecer en la diapositiva siguiente, en la que en la segunda columna se ven reflejadas las clases técnicas dentro, que existen dentro de cada familia de producto. Por ejemplo, aquí vemos que dentro de la madera laminada encolada hay dos clases técnicas, la estándar y la especial, que la estándar podemos aplicarla en clases de servicio 1 y 2, es decir, tiene un adhesivo que vale para esas clases de servicio, y la especial que la podemos utilizar también en la clase 3, por supuesto en la 1 y la 2 y en la 3. Bien. Esto es realmente muy importante porque además, como vamos a ver, algunos productos que van a ser utilizados al exterior, por ejemplo, típicamente madera laminada encolada, que la queramos poner al exterior y que por lo tanto a lo mejor va a trabajar en clase de uso 3.2, bien, no podemos utilizar la calidad estándar, tendremos que utilizar una calidad especial y en este caso en concreto, ahora lo van a ver, va a ser necesario un tratamiento muy específico. En el caso de los elementos formados por capas de madera, en cuanto llegamos a las clases 3.2 o siguientes, aunque los productos encolados no deberían trabajar en la clase de uso 4, bien, pues cuando nos encontramos ya en la clase 3.2, los elementos de madera tienen que ser tratados antes de la conformación del producto. En el caso de madera laminada, pues las propias tablas que vamos a utilizar para luego componer la viga, pues deberán estar tratadas para esa clase de uso. Y luego ya una vez tratadas, se hacen las uniones longitudinales, se hace el encolado y luego finalmente el prensado. En esta tabla también nos da una información, aparte de la clase de servicio en la cual sea de aplicación cada clase técnica y la clase de uso que se podrían utilizar con el tratamiento o la durabilidad natural del material adecuado, nos da otra información que luego vais a ver que es importante y es la acidez. Porque esto lo vamos a utilizar en otras, cuando evaluamos el riesgo de corrosividad de los elementos metálicos en contacto con los productos de la madera. En general, y aquí lo hacemos la llamada de atención, los productos encolados no deberían ser empleados en aplicaciones en contactos con el suelo o con el agua, sea esta dulce o salada. Y hay muchos de estos productos, si no todos, que tienen el marcado CE y en el sello que es obligatorio que aparezcan, suele aparecer el código PT para señalar que se trata de productos tratados. Esta tabla es la continuación de la anterior, también viene de la norma 1.56.427 y por supuesto de la calculadora Madester en la pestaña Selección y Vida Servicio. Y nos da la misma información que la tabla anterior, pero referido a otro tipo de productos ya, productos en los cuales ya hemos degradado más la estructura de madera. Son los tableros contrachapados y todas las grandes familias de los tableros aglomerados. Pueden ser los OSB, los tableros de partículas, los de fibras de diverso tipo y también los tableros de madera cemento. Aquí vemos las diferentes clases técnicas y para qué clases de servicio están destinados cada clase técnica.
y luego la clase de uso que podríamos llegar si bueno, la materia prima o el proceso el proceso de fabricación se hubiera añadido algún tipo de tratamiento que lo hiciera eficaz. Lo mismo que en el caso anterior, aquí nos indica cuál es la acidez de estos tableros, ¿no? Vamos, de estos materiales. Bien, ahora a continuación vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, y en este diagrama vemos de otra forma las dos situaciones que habitualmente se plantean con los productos técnicos de la madera. Primera situación, que el tratamiento sobre el producto fabricado no sea factible. Es decir, que éste no posea la durabilidad natural suficiente, o la vida útil no sea conseguible mediante tratamiento. En esta situación no hay más salida que rediseñar la solución o emplear otros productos, incluso distintos a la madera. La segunda posibilidad es que el tratamiento sea factible para la clase de uso prevista, lo que puede dar lugar a dos formas de abordaje distintas, según cuál sea la familia de producto que queramos emplear. Cuando se trata de productos en los que la madera aparece en forma de tablas o láminas, chapas, y en los que el tratamiento es factible, entonces puede ocurrir que la propia madera que conforma el producto tenga durabilidad natural suficiente, en cuyo caso no será necesario aplicar tratamiento alguno. Por ejemplo, madera laminada que hagamos con pino de Oregón para la clase de uso 3.1, que es la razón por la cual verán este tipo de madera laminada con mucha frecuencia en la construcción de vigas, de estructuras en fábricas y en naves de almacenamiento de barricas de vino, porque ahí no debe haber productos químicos de ninguna clase, porque podrían hipotéticamente migrar al vino. Entonces se utiliza madera de pino de Oregón porque tiene una durabilidad natural adecuada para la clase de uso 3.1, que sería la que sería de aplicación, porque en estas zonas suele haber humedades relativamente elevados. O bien la otra alternativa sería que fuera necesario aplicar un tratamiento, bien sobre el producto acabado, lo cual solamente suele ocurrir para las clases de uso 2, o sea, 1, 2 y 3.1, aunque la 3.1 con dificultades, ¿vale? Para 3.2 y siguientes, el tratamiento, como ya hemos visto en la diapositiva anterior, debería hacerse sobre las tablas o las chapas antes de conformar el producto. Y luego, cuando se trata de productos de fragmentación, tableros de partículas y de fibras, en este caso habrá que consultar con el fabricante para saber si disponen de productos tratados en masa, en cuyo caso habrá que fijarse en el certificado que este fabricante aporte, ya que si no fuera así, es decir, que no haya tratamiento de fábrica, salvo para los tableros de madera cemento, en los que el cemento es el propio agente tratante y el producto puede llegar perfectamente a una clase de uso 3.2, entonces solo podrán ser utilizados estos productos de fabricación para la clase 1. Bien, visto lo anterior, ahora sin embargo quisiera añadir una cuestión complementaria que ya vimos también en la clase anterior sobre madera, que consiste en cómo debemos llevar a cabo la selección de los herrajes, teniendo en cuenta los resultados de la caracterización del riesgo de corrosividad
tanto por efecto de las condiciones ambientales circundantes, que son lo que llamamos las clases C y CRC, así como por efecto de la corrosividad de la madera, que serían las clases T. Todo esto está contenido en la norma UNE 14592, que sería en todo caso la que tendríamos que seguir para caracterizar el riesgo de corrosión por ambos dos factores, ambiental y la madera. En lo que respecta al riesgo de corrosión por efecto de los productos técnicos de la madera, lo que podemos decir es muy similar a lo que ya dijimos en su momento sobre el caso de la madera sólida, ya que las clases de corrosión son las mismas, las clases T que antes hemos mencionado, y estas quedan establecidas de la misma manera en función de las condiciones de humedad en las que trabaja el producto, las cuales conocemos por cuanto ya conocemos de partida la clase de servicio, el pH del propio producto y la presencia o no de tratamientos. En esta tabla que tienen ustedes en la pantalla hemos incluido algunos ejemplos de productos que podían caer en cada clase T de corrosividad. Los productos en los que la madera no aparece en forma fragmentada, es decir, madera laminada, contralaminados, etcétera, sino en forma de chapas o grandes secciones, las indicaciones son similares a las que vimos en el capítulo 3.1 sobre madera sólida. Y recuerden que allí lo que decíamos, que lo que había que conocer era el dato de acidez de la madera que pueden ustedes obtener de la pestaña de selección y vida de servicio de la herramienta Madexter, o la presencia, otra cosa que también habría que saber, la presencia de productos, tratamientos químicos que incluyan cloruros, cobre o productos significantes. Es decir, las maderas que vayan a trabajar en condiciones de humedad elevada, equivalente más o menos a una clase de servicio 3, si no tienen tratamiento, habrá que vigilar que el pH de esta madera no sea ácido, porque si es ácido, pues entonces habrá que tomar entonces entraremos en la clase T3 y entonces habrá que tomar una serie de protecciones, elementos de protección más elevados, o bien maderas que sean ácidas, que incorporen productos de tratamiento, en cuyo caso las medidas de protección van a ser incluso mayores. La propia norma nos dice que, la norma 14592, que en función de la clase de corrosividad de madera que hayamos obtenido, determinado, conociendo la humedad en la cual se trabaja, es decir, la clase de servicio, conociendo el pH de la madera mediante la norma 56.427 o nuestra herramienta Madexter, y a su vez conociendo también si la madera lleva tratamientos, entonces aquí la norma te dice el tipo de herraje que deberías utilizar para garantizar una vida útil de por lo menos 50 años en esas condiciones. Desgraciadamente, hace poco tiempo ha habido un caso muy célebre en la zona de Cantabria de una pasarela que falló. Realmente no falló la madera, lo que fallaron fueron los herrajes. ¿Por qué? Pues porque estando al borde del mar no se calibró suficientemente el riesgo de corrosión de estos elementos metálicos por la presencia inmediata, porque estaba justo al borde del mar, la presencia de agua salina, ¿vale? Bien, pues con esto hemos acabado esta clase
Esperamos que les haya servido de utilidad, pero si quieren ustedes ampliar conocimientos sobre el tema de las clases de uso, así como sobre cualquier otro aspecto referido a la madera y sus productos, les sugiero que entren dentro de la página web de Maderia, maderia.org, acuérdense org, ¿vale? O en los canales de YouTube, tanto de Maderia como del ICIFOR, como el mío personal e incluso el del Instituto Eduardo Torroja. Y en cualquier caso, siempre nos tienen accesibles en el correo electrónico.